Don Roberto, ¿y cuál es el objetivo de este taller sobre el abordaje integral del paciente alérgico? Bueno, el objetivo es, de algún modo, dar a conocer otras posibilidades terapéuticas, además de la medicina convencional, en el tratamiento de las enfermedades alérgicas. Por supuesto, incidir en la importancia que tiene esta patología, que cada vez vemos más pacientes y que esto además es a escala mundial. Hay una serie de factores como la contaminación atmosférica, el cambio climático, que está influyendo en que cada vez haya más tipos de alergias. Estos pacientes, lógicamente, acuden en primera instancia al médico de atención primaria, que ya de por sí tiene sobrecargada su consulta, y aquí la homeopatía, además del tratamiento convencional, puede ser una ayuda inestimable si pensamos que además el paciente puede tardar meses en acceder a servicios especializados por las listas de espera. Estamos en Semergen, usted como experto en alergología, experto en homeopatía, hablando a los médicos de atención primaria, pero en el último congreso de la Sociedad Española de Alergología y Inmunología Clínica se habló del polen y se dijo que el polen era el gran causante de la mayoría de alergias. ¿Realmente qué casuística ven ustedes con respecto al polen como causante de alergias? Sí, aproximadamente en España hay un 23% de pacientes alérgicos con patología respiratoria del tipo rinoconjuntivitis y asma, y son los pólenes los más frecuentemente implicados en este tipo de enfermedad. Y además hay zonas de España donde la polinización es tan prolongada, como por ejemplo en el área de Levante, que hay parietaria, que eso poliniza de febrero a octubre, con lo cual el paciente tiene una enfermedad perenne todo el año. Entonces, efectivamente, el polen a escala mundial y particularmente en nuestro país ha cobrado gran relevancia en los últimos años, y además los elevados niveles de polución atmosférica hacen que el polen se comporte mucho más agresivo, y esas mucosas ya inflamadas por la contaminación y a su vez esos pólenes que se hacen más agresivos a nivel inmunológico por la presencia de polutantes ambientales, pues crean epidemias de una patología explosiva, sobre todo en los meses de primavera. Con lo cual ya no podemos hablar que la alergia y la primavera están muy relacionadas, sino que alergias durante los 12 meses del año. Claro, efectivamente. De hecho, ha cambiado el criterio de clasificación de la rinitis en rinitis estacional y rinitis perenne, ¿no? Porque ahora mismo hay rinitis persistentes. Hay personas que están todo el año con síntomas, que a lo mejor empiezan con la polinización de la arizónica en los meses de enero y febrero, llegamos a marzo y abril y viene el polen de plátano, en mayo y junio nos encontramos con el olivo y las gramíneas, e incluso en agosto y septiembre con pólenes de maleza. O sea, están enfermos todo el año. Dígame, doctor Felte, ¿cuál es la relación entre el especialista de alergias y el médico de atención primaria, entendiendo que cada vez más el médico de atención primaria tiene un papel fundamental en la detección y en el tratamiento de estos casos de alergia, ¿no? Afortunadamente, cada vez es mejor la formación del médico de atención primaria en estas patologías. Es uno de los motivos más frecuentes de consulta en los centros de salud, y estos profesionales, que repito, cada vez están más formados y mejor preparados, se encuentran con un aluvión de pacientes que tienen que ver solucionados sus síntomas, porque además las patologías alérgicas crean mucho absentismo escolar y laboral, ¿no? Afortunadamente disponemos hoy de medicamentos muy efectivos para estos pacientes, pero también los medicamentos homeopáticos pueden ser una ayuda inestimable, porque además estamos hablando de que algunos pacientes pueden tener, por ejemplo, sedación por los antihistamínicos o sequedad de boca, o pensemos en un enfermo que tiene patología de la próstata y al tomar antihistamínicos tiene dificultades en la micción. Estos pacientes se pueden ver aliviados de una manera importante por los medicamentos homeopáticos, y además estamos hablando de patologías que afectan a gente muy joven, niños, jóvenes, y ahí la ausencia de toxicidad de esos medicamentos hace que cobren más importancia en el tratamiento de estas afecciones. Incidiendo un poquito en eso de los medicamentos homeopáticos, ¿hay medicamentos para abordar todas las fases del proceso alérgico? Claro, es que efectivamente el proceso alérgico lo podríamos dividir en varias fases de forma muy esquemática, es decir, una fase donde el alergeno incide sobre la mucosa respiratoria, en el caso de la rinoconjuntivitis y el asma, y crea una inflamación. Bueno, pues podemos prevenir que ese alergeno haga ese efecto, es decir, podemos hacer tratamientos con preparados homeopáticos de polen, por ejemplo. Una vez que ya se ha desencadenado la reacción alérgica y se libera de nuestras células la consabida histamina, entonces, además de los antihistamínicos, nosotros podemos utilizar también
otros medicamentos homeopáticos que actúan en esa fase donde a nivel de la inflamación que se produce por el desorden inmunológico hay una efectividad de esos tratamientos. Y por supuesto ya cuando se desencadenan los síntomas, o sea, que podemos actuar con los medicamentos homeopáticos en la profilaxis, en la fase inflamatoria y en la fase sintomática. Y usted como experto a nivel personal, doctor Pelta, ¿por qué incorpora y en qué momento incorpora homeopatía en la alergia, en su especialidad, en su consulta? Pues yo tuve la suerte de que hace ya unos cuantos años incorporé a mi práctica la homeopatía, hice una diplomatura de homeopatía y me di cuenta de que se abría un abanico de posibilidades fenomenal que cubría además ciertas lagunas terapéuticas. A veces nos llegan pacientes en mi especialidad con una urticaria que están tomando hasta triple dosis de antihistamínicos y no ven mejoría de sus picores, de sus ronchas, y con la homeopatía le puedes ayudar mucho, ¿no? Entonces, para mí, el arsenal terapéutico de la homeopatía representa una gran herramienta de trabajo en la práctica diaria, sobre todo cuando en ciertos colectivos tengo que aplicar tratamiento. Pensemos en embarazadas, pensemos en personas polimedicadas como pueden ser los ancianos, o sencillamente, como decíamos antes, cuando hay ciertos efectos adversos o secundarios de los medicamentos convencionales. ¿Y cómo lo incorpora, doctor Pelta? Me gustaría que nos diera un ejemplo práctico de cómo podemos combinar el tratamiento, llamémosle convencional, con la homeopatía. Por ejemplo, una rinitis alérgica. ¿Cómo se combinan ambos tratamientos? Claro, los medicamentos más prescritos en medicina convencional para tratar la rinitis alérgica son los antihistamínicos, sí, y los corticoides tópicos, que se aplican bien en la nariz o bien por vía inhalatoria en el caso del asma. Pero hay pacientes que, a pesar de llegar a las dosis máximas, no se controlan. Ahí puedo añadir yo medicamentos homeopáticos. Yo, por ejemplo, dispongo de histamina homeopática, sí, que pueden hacer un efecto sinérgico con los medicamentos convencionales, es decir, no hay nada excluyente. No hay por qué decir a este paciente solo alopatía y a este paciente homeopatía. Puedo complementar ambas terapias y puedo hacer que con eso mi paciente mejore de sus síntomas. Pensemos que además se trata de patologías, sobre todo en el caso de la atención primaria, que nos puede ocupar en este congreso de Semergen, donde todavía ese paciente no ha llegado a atención especializada y ni tan siquiera sabemos a qué es alérgico. Pero lo que sí evidenciamos en la práctica diaria, que con la medicación convencional no es suficiente. Ahí puedo añadir la homeopatía. Termino incidiendo en esto que acaba de decir don Roberto. Efectivamente, no sabemos a qué es alérgico, ni tan siquiera si lo es. Las pruebas de alergia duran de 2 a 4 meses. Bueno, sobre todo hasta que llega el paciente, porque luego esas pruebas se pueden hacer en un día. A veces requieren más, a veces los pacientes con una piel muy sensible no les puedes hacer pruebas cutáneas, les tienes que pedir una analítica. Correcto. Si es un asmático hay que hacerle también pruebas de función respiratoria, una radiografía. O sea, el diagnóstico completo efectivamente nos puede llevar tiempo, ¿no? Y durante este proceso hay que tratar al paciente. Claro. Si encima le tratamos con medicamentos que no le causan efectos adversos y que son igual de eficaces que los medicamentos convencionales, el paciente lo prefiere. Pues don Roberto, ha sido un placer tenerle con nosotros. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes. Les deseo mucho éxito con su programa. Muchas gracias, don Roberto. Gracias. La alergia y la homeopatía aquí en Semergen.